Mi top 10 de ciencia ficción. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo un video que estoy seguro varios me habían pedido, que es mi top 10 de novelas de ciencia ficción. Antes que nada me quiero tomar un minutito nada más para decir que la ciencia ficción es un género que no debería ser per se un género. Muchas novelas de ciencia ficción son literatura per se. La ciencia ficción es el género de las ideas. Cuando digo literatura obviamente me refiero a ficción literaria, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de naves espaciales y cohetes y viajes en el tiempo es un género que se presta tanto a discutir ideas bien poderosas sobre la sociedad, sobre lo que nos hace humanos y etc. ¿Ok? Entonces, diciendo esto, les quiero contar que mi historia con la ciencia ficción fue distinta a mi historia con la fantasía. Porque yo no empecé leyendo novelas de ciencia ficción que fueran precisamente muy aventuradas, o sea, mucha aventura, mucha emoción. Yo empecé a leer ciencia ficción por lo más, no voy a decir que es lo más elevado, pero sí su vertiente más literaria, más llena de ideas. Entonces con esto no compartí desde un principio, si bien tuve varias experiencias que como que me inclinaban más a que me gustara más la ciencia ficción. Yo empecé a leer novelas que me dio una idea de la ciencia ficción como un género bastante más serio de lo que en todo su gran espectro suele ser. Entonces, y curiosamente yo empecé a leer novelas de ciencia ficción que son un poco más ligeras, más aventuradas, ya mayor. Entonces, un par de libros de este top son parte de esa tendencia, ¿ok? Entonces, empezamos por el número 10. En el número 10, precisamente, tenemos un libro que es una novela de ciencia ficción no muy seria. Y cuando digo no muy seria, no es de grandes ideas, sino de aventura. Y me estoy refiriendo a Seaford Guardiamarina de David Feinstock. Seaford Guardiamarina, la historia de Nicholas o Nicky Seaford, un alférez en un navío interestelar, que después de que mueren su capitán y los tenientes, tiene que asumir el manejo de la nave espacial en su misión por el sistema solar. Entonces, habla mucho del carácter de Nicky Seaford, que es un oficial, un chavo de 17 años que se atormenta mucho, y todas las decisiones difíciles que debe tomar para hacerse del control de la nave. Entonces, no es una novela de grandes ideas, pero yo quise haberla leído más grande. Pero aún así es parte de esa ciencia ficción más ensoñadora, menos preocupada con ideas sobre la sociedad y la política y más como querer divertirse, aunque la verdad uno sí sufre cuando vive con Nicky Seaford. Esta novela fue traducida al español hace tiempo, me parece, por la difunta Factoría de Ideas, y ya no se le encuentra nueva, pero probablemente algunas copias de viejo uno las pueda encontrar por ahí. ¿Sale? Ese fue el número 10. En el número 9 tenemos, nada más y nada menos, el único libro que no tengo aquí, que es uno de los primeros libros de ciencia ficción que leí, y eso sí es de la ciencia ficción más elevada. Me estoy refiriendo a 2001 Odisea del Espacio de Arthur C. Clarke. 2001 Odisea del Espacio, saben, es la novelización del guión que Arthur C. Clarke, que a su vez él había desarrollado para la película de Kubrick de un cuento suyo que se llamaba El Centinela, que cuenta la historia de una raza alienígena que con un gran bloque, que es el Centinela, permite el desarrollo de la humanidad y un viaje interestelar a través del desarrollo del ser humano en la colonización, en la historia de la colonización espacial. Esa novela, y lo que tenía Clarke, es que Clarke era quizá el más místico de los escritores de ciencia ficción, y Clarke busca casi todo verlo por el lado de la teología, de la espiritualidad que nos puede dar la ciencia ficción, y no es muy distinta esta novela de 2001 Odisea del Espacio. Si la película de Kubrick casi al final uno siente que está tomando ácido por los colores, la novela no es muy distinta. A mí me dijeron, cuando lees la novela vas a entender qué pasó en la película de Kubrick, y si bien yo leí la novela después, como que también quedó la idea de que se fumó. Entonces es una novela muy mística, muy filosófica, que habla acerca de una idea que puede que hoy al leer otros cuentos de ciencia ficción no sean muy creativa, que es la influencia de un ser
superior en el desarrollo de la humanidad. Y en este caso el ser superior pues son marcianos. Entonces ese para mí es el número 9, y creo que es una novela muy cortita, muy recomendable y que quisiera yo tener por ahí, ¿vale? Vamos al número 8. En el número 8 regresamos a la ciencia ficción pulp, la ciencia ficción de las revistas de pulpa, al nacimiento de esta ficción comercial producida en revistas de baja calidad que sin embargo nos dio grandes historias, no solo dentro de la ciencia ficción sino también de la fantasía, como en Conan el Bárbaro. Y me estoy refiriendo a Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs. Creo que ya he hablado mucho en este canal acerca de Una princesa de Marte, de las historias de John Carter, y toda la fascinación y todo el exotismo del mundo marciano que se inventa Edgar Rice Burroughs, que también escribió Tarzán. Dentro de todo lo que tiene, lo importante de John Carter es que John Carter es el virtualmente es el primer superhéroe, ¿no? Que obviamente no aparece en un medio gráfico, pero es el primer superhéroe de la ficción. Y este mundo de Marte exótico, donde todo el mundo anda desnudo, pavimentaría el camino a la ficción de superhéroes y a otros héroes como Buck Rogers en su momento, a Flash Gordon y eventualmente a Superman también. Vamos con el número 7. En el número 7 estoy poniendo una novela de C.J. Cherryh, que es una escritora de ciencia ficción, que se llama La estación Down Below Station. Esta novela, que también en español se debe poder conseguir usada, es la historia de una estación espacial en medio de una guerra. A mí siempre me han gustado la idea de las estaciones espaciales. Es como, prefiero las estaciones espaciales a los planetas, o a que pase todo el tiempo en una nave espacial. Me encanta esa ficción. De hecho, cuando hablamos de El despertar del Leviatán, mis capítulos favoritos son los que pasaban en estaciones espaciales, aunque algunas estaciones espaciales estaban en asteroides. Pero bueno, no estamos hablando de Abraham y Frank, estamos hablando de la escritora C.J. Cherryh. C.J. Cherryh nos cuenta esa historia de la familia Constantine, que se dedica a gerenciar la última estación espacial neutral en medio de una guerra entre las fuerzas de la Unión, que representa la Tierra, y Unión y sus enemigos, que es muy parecido a como pasa en Hyperion, una raza, seres humanos que han colonizado los planetas exteriores, que también es un tropo hoy en día en la ciencia ficción, pero en este momento es interesante. Y esta, que es una ópera espacial, lo que tiene es que se siente como una ópera. Es una novela coral que novelas posteriores como Luna de Ian MacDonald replican bien. De un gran elenco, y un gran elenco donde hacen de todo y hay muchas traiciones por hacerse del control de la estación espacial en medio de una guerra, ¿no? Entonces hay de todo. Esa yo la leí en audiolibro, la quiero releer algún día en formato físico, pero de verdad vale la pena esa novela, y esta sí se la recomiendo bastante. ¿Ok? Vamos con el número 6. En el número 6 he decidido poner una novela muy conspicua, muy conocida, muy querida, que es El juego de Ender. Cuando yo tenía 13 años tuve la bonita experiencia de irme de campamento, un campamento que se trataba del espacio. Y cuando leí Ender's Game, porque Ender's Game yo lo leí bastante más mayor, recordé perfectamente todas las sensaciones que tuve, de esa sensación de aventura de siendo niño, te mandan a explorar el espacio. Y con esta estructura escolar. Sin embargo, Ender's Game, lo que es tan importante de esta novela es que es una novela que habla de doctrina militar. Ustedes ya vieron mi reseña de este libro, que es de las primeras reseñas que saqué en el canal. Y el juego de Ender tiene tantas ramificaciones para entender lo que es la ansiedad bélica de un estadounidense conservador, como lo es Orson Scott Card, ¿no? Para entender cuál es la doctrina que sigue como la razón de Estado, el por qué, la idea de ser vigilante, la defensa preventiva, etcétera, que muchas veces nos lleva a consecuencias como la que pasan en el desenlace del libro, que es bastante inesperado. Mientras tanto, se puede leer desde que uno es chico como una especie de novela de ciencia ficción, de aventuras para niños y adolescentes, pero en realidad es una novela mucho más profunda, y el juego de Ender nos habla mucho acerca de doctrina militar, ¿no? Entonces, Ender's Game tiene el número 5. Vamos con el número 6. Vamos con el número 5. En el número 5 voy a poner una novela de ciencia ficción que
pertenece a un subgénero de la ciencia ficción del que no solemos hablar mucho porque se le pone más al otro megagénero al que pertenece, que es el thriller. Y estoy hablando del tecno-thriller. En el número 5 vamos a poner una novela que tiene un lugar muy especial para mí, que es Jurassic Park. Jurassic Park de Michael Crichton. Yo tenía 8 años cuando fui a ver Jurassic Park al cine. Yo creo que pocas cosas en la cultura popular son tan de mi edad como Jurassic Park. Jurassic Park cayó justo en el momento en que yo tenía la fascinación de la niñez por la idea de los dinosaurios y al mismo tiempo por la experimentación. Y además vivo en el país donde se supone que está este parque. Entonces Jurassic Park, que ni siquiera les voy a contar porque todo el mundo sabe de qué trata Jurassic Park, la novela es un poco distinta. Es mucho también un cuento como para... Bueno, es un cuento para una novela, una historia para hablarnos de los excesos de la técnica y de que la arrogancia fatal del ser humano. Y eso, ahorita que hablemos de la arrogancia fatal, voy a encadenar mucho el espíritu que tiene esta novela con otra de las novelas más importantes que vamos a ver en el resto del top. Que el ser humano no se debe poner a jugar a la ciencia que no entiende, porque hay cosas que cree que puede controlar cuando no puede controlarlas, ¿no? Entonces esta la vamos a contrastar bastante con la novela que va a estar en el número 3, pero Jurassic Park definitivamente es una novela que habla por sí misma y su adaptación cinematográfica es una de las mejores películas de toda la historia del cine. Entonces no hablemos más de Jurassic Park, que está en el número 5. Vamos con el número 4. En el número 4 estoy virtualmente bajando una de las novelas que dicen que es la mejor obra de ficción especulativa de todos los tiempos, casi par a par con El Señor de los Anillos. ¿Y por qué la estoy bajando? Porque la quiero contrastar con Jurassic Park. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de La Fundación de Asimov. La Fundación es el retrato del primer imperio galáctico y su destrucción anticipada por nuestro querido Harry Seldon. Es importantísima, es una de las novelas más importantes de la historia de la ciencia ficción. Hay quien dice la novela más importante de la ciencia ficción. Pero a mí me encanta contrastarla con Jurassic Park porque a mí lo que me llama mucho la atención es cómo habla de filosofías distintas sobre las ciencias, que habla mucho de la época en la que se escribieron y las ideas contrastantes de Asimov contra Michael Crichton de la ciencia, ¿no? Si bien la idea de la psicohistoria, de que el ser humano es capaz de desarrollar una ciencia en la cual se puede anticipar la historia, es profundamente contradictoria contra la idea de Crichton de que hay cosas que no entendemos y que nunca vamos a entender, ¿no? La idea de Asimov, que es muy a tono con su época, esta época de los 40, en la época en que se creía que todos los sistemas complejos podían entenderse de manera científica y se podían controlar por un grupo de expertos, por así decirlo, no pueden contrastar más, ¿no? Entonces esta idea de la enciclopedia galáctica, de los enciclopedistas que saben la historia a principio, contrasta por completo con la idea de Crichton de que el ser humano no puede y no debe intentar jugar a manejar fuerzas complejas que no conoce, ¿no? No he leído la segunda historia, entonces ya cuando lea la segunda novela, que es Fundación Imperio, y hable de la mula, ya podré revisitar un poco mis ideas acerca de la idea de la fundación. Vamos con el número 4. En el número 4 tengo los cuentos de un titán absoluto de las letras. Las primeras historias de ciencia ficción que yo leí fueron las de Ray Bradbury. Ray Bradbury era un gigante, un escritor que solo porque escribía historias de la condición humana en un contexto espacial se le pone como un escritor de ficción de género, pero en realidad yo creo que con una profundidad, una melancolía y una certeza de la incerteza que es ser humano y su desarrollo, y esa angustia, no hay nadie como Bradbury, ¿no? Estoy poniendo tanto las Crónicas Marcianas como El Hombre Ilustrado, que son los dos libros de relatos de Ray Bradbury que yo he leído, y los estoy poniendo en este lugar tan importante. Bradbury murió hace tiempo y me tocó ver cuando murió, y dije, ay, se murió Bradbury, porque al tiempo que Salinger era un monstruo de las letras, ¿no? Y sus cuentos como el de las largas lluvias, o vendrán suaves lluvias,
o El verano del cohete, que es con el que empieza Las crónicas marcianas, o The Belt, o Rocketman, en la historia en la que se basó Elton John para hacer la canción de Rocketman. Sitúa el tono en la Guerra Fría de esa angustia existencial de los cohetes y el escape del ser humano a los planetas, como para intentar dejar atrás todos los problemas de la Guerra Fría y de esa época, que al mismo tiempo no los deja, sino que los arrastra, ¿no? Entonces, difícilmente creo que vaya a haber alguien tan influyente como Ray Bradbury en algún momento, pero sus cuentos son impresionantes, fenomenales, o sea, absolutamente recomendables. Ray Bradbury tiene el número 3. Vamos con el número 2. Y espero que se la huelan, porque en el número 2 vamos a poner al monumental Hiperión. Hiperión yo le llamo la última gran novela de ciencia ficción, porque cuando uno habla de la ciencia ficción del siglo XX, la última novela y su culmen al terminar el siglo va a ser, yo creo, Hiperión. Hiperión, ha hablado mucho de Hiperión, hemos hablado mucho de Hiperión, pero Hiperión, esa sintonía de voces, cada uno de los relatos distintos entre el padre, el general, Brown Lemia, Martin Sailinos, la tristísima historia de Sir Weintraub, la historia del cónsul. Cada una de esas historias a contrapunto con todo este world building tan rico, y todo el trasfondo de los cuentos de Canterbury por otro lado, pero también toda la obra de Shelley, en medio de esta guerra interestelar y el misterio del Alcaudón. Es para mí una novela de ciencia ficción, es lo más fundamental del mundo para mí, Hiperión, ¿no? Hiperión es monumental, es grandiosa, bueno, pues es que ya estoy repitiendo muchos adjetivos, pero es enorme Hiperión, ¿no? Hiperión, que es algo que uno debería leer, los primeros dos libros, porque a partir del 3 y el 4 son cosa aparte, pero es una historia tan profunda de ciencia ficción que de veras uno no se debe ir nunca sin leer Hiperión. Y ahora sí, vamos con el número 1. Y en el número 1 está otro monumento, que es Dunas. Dunas, la novela... Dunas es a la ciencia ficción lo que El Señor de los Anillos a la fantasía, ¿no? No la primera, debatiblemente de las más importantes, la más importante, con mucho debate, aunque podría ganarlo, pero es la piedra de toque, muchas veces como la piedra angular, ¿no? La idea de world building a nivel ciencia ficción no llega sino hasta que llega Frank Herbert con esta historia en la cual mezcla ingredientes que antes no habían estado en la ciencia ficción, que es básicamente la religión como tal, religión, influencia de la religión, y por el otro lado el ambientalismo o el ambiente, modelando cómo funciona una sociedad y cómo funcionan las creencias de una sociedad. En Dunas vemos la historia de los Atreides, que se remonta en genealogía a la mismísima Ilíada. De Paul como ante la traición a su familia cuando le dan el control de Arrakis, como Paul cambia y va ascendiendo entre los Fremen para convertirse en el Mesías de Duna. Entonces esta mezcla de la tecnología, porque es un mundo en el cual la tecnología ha avanzado muchísimo, pero al mismo tiempo es sin computadoras, porque los seres humanos y las computadoras se pelearon hace mucho tiempo. Dunas representa un culmen en la ciencia ficción que ni todo el desbarajuste que ha hecho el hijo de Frank Herbert para seguir comiendo podrá desbaratar nunca.